Gracias, presidente. Señor Ledesma, cuente con nuestro apoyo. Así se lo hemos manifestado, además, en los diferentes foros y en los diferentes momentos en los que hemos hablado sobre esta cuestión en esta Cámara. A nuestro juicio, no era necesario cambiar la ley para poder contar con la figura del coordinador. De hecho, ya en algunos casos se está contando con el coordinador sin necesidad de cambiar la ley. Pero si usted trae aquí una propuesta de modificación de la ley para incorporarlo y que esté en nuestro código incluido, pues no tenemos ningún inconveniente. Indudablemente eso pues le da un respaldo mayor a la existencia de esta figura. Yo creo que sobre la existencia del coordinador de parentalidad todos los grupos parlamentarios se han manifestado de acuerdo, según dónde han estado y según si ha habido que votar o no, que esto es bastante curioso. Claro, en algunos foros dicen que sí, claro, indudablemente que sería una figura muy positiva, pero luego cuando hay que demostrarlo con hechos, pues entonces depende. Y según además quien nos está escuchando, pues depende también. Y a mí esto me parece bastante preocupante, porque si nos parece interesante, nos parece interesante, y si no, no. Yo les voy a decir una cosa. En la ponencia de seguimiento de derecho foral, donde hubo pues más de unas 20 personas que vinieron a comparecer, no hay un dictamen, pero si quieren conclusiones, íntegramente tienen las comparecencias de todas las personas que vinieron a comparecer a esa ponencia. Y si hay una conclusión que de manera, si no unánime, casi unánime, si podemos sacar una conclusión de esa ponencia, de todos los comparecientes, es la conveniencia de dar apoyos para poder hacer un seguimiento en los casos que hay conflictividad. ¿Sí o no? En la mayoría de los casos llamándole explícitamente coordinador de parentalidad, tal cual. Esa es la conclusión, a la conclusión que podríamos llegar y que creo que unánimemente podríamos compartir todos. ¿Por qué? Porque lo que se pone en evidencia es que hay que intentar ayudar a las parejas cuando rompen su convivencia y tienen hijos a su cargo a hacer bien las cosas. Y eso es lo que tienen que hacer los poderes públicos. Eso es lo que tienen que garantizar, velando por el interés del menor, intentar que las cosas se hagan bien. Porque hay parejas que son capaces de hacerlas bien por sí solas y hay parejas que no son capaces de hacerlas bien por sí solas. Sean parejas de hombre-mujer, de hombres o de mujeres, que da igual. Simplemente es la forma de gestionar un conflicto y de la carga emocional que ese conflicto tiene. Y es muy difícil, en medio de ese conflicto, con esa carga emocional, tener la serenidad para tomar las decisiones que se tomarían si no estuvieses inmerso en ese conflicto. Es muy difícil, tanto como imposible. Miren, en la ponencia vinieron a comparecer muchas personas del mundo de la abogacía y del derecho con opiniones diversas, según quien les llamó. El resto de comparecientes, yo les voy a decir: catedrática de Psicología Jurídica de la Universidad de Vigo, catedrática, Francisca Fariña. Maripaz Antón, presidenta de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales. Nuria Valdés Antón y Nuria Vázquez Orellana. Leire de la Vega y Justo Sáez, de la Plataforma Quidetza por la Igualdad y la Corresponsabilidad Parental. José Pascual Ortuño Muñoz, magistrado de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Benito Soriano, fiscal de menores de Teruel. José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo forense. María Pilar González Vicente, exdirectora general de Servicios para la Familia y jueza, a su vez. Y Lucía del Prado del Castillo, presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor. Nos salimos del ámbito del derecho y de la abogacía. Todos los profesionales. Especialmente me parece importante saber la opinión de quienes investigan y de quienes son expertos en esta cuestión desde el ámbito de la psicología. Porque miren, señorías, los abogados yo creo que han estudiado para otra cosa. Para saber lo que es mejor para el bienestar emocional del menor, no. En esta Cámara creo que hay dos personas que han estudiado psicología, si no me equivoco, la señora Cabrera y la señora Zapater. No hay más, que yo sepa. Señor Escartín, usted, porque como es de Podemos, si ¿tiene hijos? Creo que sí. Da igual, no le voy a hacer ninguna pregunta íntima. Si usted
tuviera algún problema con alguno de sus hijos, yo qué sé, pues que dice, lo está pasando mal, porque veo que no sé si está sufriendo acoso, tiene algún tipo de problemática en el colegio o tal. Si tuviera que consultarle a alguien, ¿a quién le consultaría? ¿La señora Zapater, que es psicóloga con una trayectoria extensa y reconocida? ¿O, yo qué sé, al señor Villagrasa, por ejemplo, que yo creo que maneja muy bien el derecho? No me responda. No me responda. Pero indudablemente, a mi juicio, el criterio de las personas que desde la psicología, desde la ciencia y desde el mundo académico están en este sentido estudiando y dando unas conclusiones sobre esta cuestión me parece fundamental. Y yo, con todos los respetos hacia todos los demás criterios, que los respeto mucho y aquí cada uno puede tener su opinión, me parece indudablemente que hay que tenerlos pues muy en cuenta. Y en esa ponencia absolutamente ningún especialista, absolutamente ningún experto, más allá de la discrepancia, que pensaban un poco de todo, tampoco todos pensaban lo mismo, dentro del mundo del derecho, todos los demás opinaban otra cosa. Y desde luego, con respecto de la figura del coordinador de parentalidad, yo voy más allá, señor Ledesma. Yo creo que no solamente haría falta una figura cuando hay casos conflictivos de separación, con custodia compartida o con custodia individual, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa figura de acompañamiento tendría que existir desde el principio que hay una ruptura, para ayudar a las parejas, y no digo que sea gratuito, quien pueda que lo pague, para ayudar a las parejas en ese proceso de ruptura a hacer bien las cosas, por el bien de los niños. Y como poderes públicos deberíamos de garantizar eso, por el bien de los menores y por el bien de los niños. Y eso es lo que yo entendería que todos estuviésemos aquí hablando. Chunta aragonesista, miren, ustedes, que como no estaban entonces... Ustedes personalmente igual no se acuerdan, pero se lo digo yo para que se pongan una medalla. En la ley de custodia compartida, una de las claves que ustedes lucharon por ello enormemente fue incluir la mediación. Pues ustedes se tienen que sentir orgullosos de eso, porque lo apoyamos todos, pero ustedes batallaron para que hubiese una mediación. ¿Por qué? Porque decían, esto hay que hacerlo con medios, esto hay que hacerlo con medios. La mediación es una cosa, el coordinador de parentalidad es otra, los equipos psicosociales son otros, y a lo mejor tiene que haber otra figura que sea el orientador de parentalidad. Y en ese sentido, todos de la mano, yo creo que es cuando podemos dar de verdad un buen servicio a la sociedad, huyendo de casos particulares de mi prima, de mi cuñada o de mi tío, huyendo de casos particulares y velando por el interés de los menos. Por supuesto que contará, señor Ledesma, con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Gracias.